Amada familia de Miezos de Justicia, sean bienvenidos una semana más a nuestra reunión de cada domingo. Nuestra reunión para exaltar y glorificar a nuestro Padre, porque Él se lo merece. Y como siempre le digo cada semana, ustedes desde allá y nosotros desde acá, somos un mismo pueblo, una sola familia que está reunida al mismo tiempo para glorificar al Señor, para exaltar su nombre, para hablar de sus maravillas. Así que en donde quiera que usted esté, le invito a que se coloque de pie y eleve su aplauso de alabanza, de adoración y de exaltación al mejor, al número uno, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, porque Él es grande, Él es hermoso. Y le invito, en donde quiera que usted esté, tenga la mejor disposición para alabar y exaltar junto con nuestra banda a nuestro Señor Jesucristo. Y seguido de ello recibimos con nosotros a nuestro apóstol Jorge Cedeño. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia y acompañe donde quiera que tú vayas, que te
grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Alabamos a nuestro Padre Celestial porque es bueno y nos permite una vez más estar frente a las cámaras llevando un nuevo tema. En esta oportunidad vamos a estar tratando de desarrollar el tema del propósito del hombre versus el propósito de Dios. Y es que desde el albor de la humanidad nosotros hemos estado buscando el propósito de vida, de nuestra existencia. Siempre nos hemos estado preguntando, ¿para qué estamos aquí en esta tierra?
¿Para qué existimos? Incluso nos trazamos metas, ideales, sueños y tenemos anhelos, y muchos de ellos son producto de personas que hemos visto que han alcanzado un relativo éxito y de alguna manera han influenciado en nuestras vidas. Esas personas las hemos visto o hemos leído sus historias o de alguna manera a través de alguna película o de algún personaje famoso, nosotros nos hemos trazado una idea de lo que quisiéramos nosotros también ser. Porque estamos continuamente buscando dentro de nosotros mismos el propósito de vida. Y estas personas, estos libros, estas películas, y que han influenciado sobre nuestras vidas, nos hacen siempre sugerencias. Y entre las sugerencias que encontramos están: piensa en tus sueños. Es decir, establece tú mismo tus sueños, tus prioridades. Define tus valores. Es otra de las cosas que siempre nos sugieren. Trázate metas. Averigua cuál es el fuerte, cuál es tu talento. Sácale punta a ese talento. Apunta hacia la cima y alcánzala. Sé disciplinado y perseverante. Cree en ti mismo y por supuesto no puede faltar el nunca te rindas. Y hay entre estas cosas que estamos hablando mucho de valor. Hay muchas cosas que se pueden rescatar. Son ideas aparentemente muy buenas que podemos utilizar en nuestras vidas. Lo curioso de todo es que cuando vemos la historia de muchas personas que han alcanzado el éxito según la forma de pensar de la humanidad hasta el día de hoy, encontramos algunas contradicciones. Por ejemplo, personas que han logrado alcanzar mucho dinero, mucha fama, terminan muertos con una sobredosis o terminan suicidándose, dándose un tiro. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? Si esta persona era de alguna manera mi ideal, lo que yo quería alcanzar estaba representado en esta persona. ¿Por qué termina suicidándose? ¿Por qué termina matándose? ¿Por qué termina quitándose la vida? Evidentemente algo faltaba en esa vida. Quizás estábamos equivocados al tratar de perseguir el sueño que nos moldearon otras personas. Quizás estábamos equivocados al tratar de buscar dentro de nosotros mismos ese ideal de vida, ese sueño, ese propósito de existencia en esta tierra. Y es que el ser humano continuamente está tratando de buscar dentro de sí mismo el propósito de vida y nos olvidamos que fuimos creados por Dios. Y cuando Dios nos creó con un propósito. Y ese propósito es más grande de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros imaginamos. La palabra del Señor dice en Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 16, que en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, principados, tronos, dominios, potestades. Dice que todo fue creado en Él y para Él. Es decir, que nosotros como seres humanos, cuando Dios nos creó para Él, para que cumpliéramos su propósito. Él nos creó a nosotros y como todo inventor, cuando crea algo, por ejemplo, el celular, el que creó el celular, lo creó con un propósito. Y no fue el mismo celular el que dijo, este es mi propósito. El que creó la computadora, la creó con un propósito. Y no fue la misma computadora la que dijo, mire, mi propósito de existencia aquí es este. No, fue el inventor. Igual pasa con todos los inventos. El que creó algo sabe con qué propósito lo creó. Nosotros, como seres humanos, no somos la excepción. El que nos creó, nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, no nos creó por accidente. Nosotros no somos producto de la casualidad. No somos producto simple y llanamente de una unión fortuita entre un hombre y una mujer que por accidente nos engendraron cuando tuvieron una relación sexual donde nunca estaban pensando o planificando tenernos, como algunos han pensado y dicen que soy un accidente. Ninguno de nosotros es un accidente. Cuando vinimos a esta tierra, vinimos porque Dios lo permitió, porque estaba dentro de los planes del Eterno que nosotros viviéramos y nacimos con estas características que tenemos y nacimos con esta raza que tenemos en esta familia en la que nacimos
porque así lo destinó nuestro Creador, nuestro Padre eterno. Y nosotros cuando nacimos, no nacimos por casualidad, nacimos con un propósito. Y ese propósito nunca lo vamos a descubrir buscando dentro de nosotros mismos. La única manera de nosotros encontrarle propósito a nuestras vidas es que nos volvamos a Dios. De hecho, muchos de los seres humanos que han alcanzado el éxito según la humanidad, muchos de los seres humanos que han alcanzado la victoria, la fama, ese ideal que algunos de nosotros queremos también alcanzar, de alguna manera tienen vidas contradictorias porque se han quitado la vida algunos de ellos, se han suicidado, ellos mismos han atentado contra sus vidas una y otra vez, algunas sobredosis. Entonces uno se pregunta, si ellos son tan felices con lo que han logrado, si su vida no les falta nada, ¿por qué quieren suicidarse? ¿Por qué quieren quitarse la vida? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta está en Dios. Cuando a ti o cuando a mí nos falta Dios, entonces nos falta lo más importante, nos falta el propósito de vida que solamente lo da el Creador. Hay un vacío dentro de nosotros que solo puede ser llenado por Dios. Y cuando nosotros no llenamos ese vacío y buscamos nuestro propio propósito, nuestro propio anhelo, nuestros propios deseos, nuestros propios sueños, aunque los logremos, aunque logremos ser famosos, aunque logremos ser sumamente millonarios, aunque logremos ser sumamente respetados por la humanidad, mientras no llenemos ese vacío que está dentro de cada uno de nosotros, entonces nuestra vida carece realmente de sentido. Y aunque pareciera que trascendemos en la historia, sin embargo, realmente sabemos que hay un vacío. De hecho, algunas de estas personas que se han suicidado, que han logrado el éxito, en alguna ocasión han manifestado que algo les faltaba. Y eso que les faltaba era Dios. Debemos entonces buscar el propósito de vida, no dentro de nosotros mismos, sino con Dios. Debemos buscarlo en el que nos creó. Cada vez que alguien creó algo, lo creó con un propósito. Entonces, cuando Dios nos creó con un propósito. Y ese propósito tenemos que buscar la dirección de Dios para poder encontrarlo. De hecho, yo quiero de alguna manera hablarles acerca del Señor Jesucristo. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino aquí a la tierra, Él no vino por casualidad, Él vino con un propósito también. Entonces, cuando escuchamos o leemos los evangelios, encontramos que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, nuestro Señor sabía a qué había venido a esta tierra. Había venido por mandato del Padre que dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Esa es la vida abundante de la cual hablaba nuestro Señor Jesucristo. Pero para entender esto bien, nosotros debemos remontarnos al inicio de la humanidad. Y cuando nos remontamos al inicio del ser humano, cuando Dios en el huerto del Edén puso a Adán en ese lugar, entonces lo creó allí con unas condiciones de vida extraordinarias. Encontramos a un Adán sin carencias, que estaba destinado por el Padre Eterno a vivir para siempre, que estaba puesto en ese lugar para él disfrutar y señorear, porque fue colocado como la cabeza, como la corona de la creación. De alguna manera, él era como el rey de la creación, pero todos sabemos lo que pasó allí, cómo el hombre falló, cómo el hombre desobedeció a Dios, y por causa de eso entró entonces el pecado. Por causa de ese pecado entró la muerte, por causa de todo eso entró también la enfermedad, las carencias, la ruina, y la vida abundante que el hombre disfrutaba la perdió. Muchos siglos después se hizo necesario que Jesús viniese a recuperar, como él dijo, yo vine a recuperar, a salvar, a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió al principio? Cuando revisamos y comparamos y nos damos cuenta que el hombre perdió la comunión con Dios, perdió la vida eterna, perdió la salud, perdió la abundancia que disfrutaba en el Edén, nos damos cuenta que fue lo que vino Jesús a traer, a recuperar. Recordemos que Jesús es llamado el postrer Adán.
ese postrer Adán vino a recuperar lo que se había perdido. No se perdió solamente la humanidad, se perdió un hijo. Ese hijo, Adán, se perdió, y cuando él se perdió la comunión con Dios y se perdió también la abundancia que disfrutaba, se perdió la vida eterna, se perdió la salud, se perdieron tantas cosas que Jesús después vino a recuperar, que entonces uno comprende que aunque Jesús nació en un hogar, en una familia, donde aprendió también una profesión, él estaba claro qué era lo que había venido a hacer, cuál era su propósito de existencia como ser humano aquí en la tierra. Y entonces uno compara y dice, si Jesús vino con un propósito de existencia que no diseñó él, sino que el Padre fue el que lo diseñó, ese propósito desde antes de la fundación del mundo, porque la Biblia dice que Jesús era el Cordero, o fue el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que todo eso ya estaba planificado por el Padre, que Jesús viniese a morir en la cruz. Jesús sabía que había venido. Nosotros no sabemos a qué hemos venido, pero cuando nos encontramos con Cristo y nos dejamos guiar por Él, entonces le encontramos propósito a nuestra existencia. Si no, veamos la historia de Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, estaba orgulloso de pertenecer a la secta de los fariseos, de ser hebreo, benjamita, y en cuanto a la ley, dice que él era muy aventajado, dice que él estaba pero tan influenciado por sus maestros, que él dice que fue formado a los pies del maestro más famoso que tenían los hebreos en ese tiempo, que era Gamaliel. Y Pablo se jactaba, estaba orgulloso y quería ser como Gamaliel o como alguno de los más aventajados de su época. Él tenía un ideal de vida. Ese ideal parecía bueno, hasta que un día fue confrontado, tuvo un encuentro con el Señor llegando a Damasco. Y cuando una luz resplandeciente, poderosa, lo ilumina, lo encandila de tal manera que quedó enceguecido, y esa voz le habla, le dice, Pablo, ¿por qué? O Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo le pregunta, que en ese tiempo se le llamaba Saulo, le pregunta, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El Jesús que los judíos no habían entendido que era el Mesías, ahora se le aparece a Pablo. El Jesús que los judíos habían matado en una cruz y que había resucitado, que ellos no aceptaban esa resurrección, ahora se le aparece a Pablo y le dice, ¿por qué me persigues? Y luego le da propósito de vida. Pablo creía que él tenía un propósito. Humanamente hablando, él se había trazado unas metas, pero cuando llega y se enfrenta o es confrontado o es de alguna manera golpeado por esa luz, Pablo entonces descubre, el Señor le revela su propósito de vida y le dice que ahora tendría que vivir para Él y hacer su voluntad y llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo Jesús, hablando de Cristo Jesús a la gente para trasladarlos de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Y Pablo vivió una vida extraordinaria, pero la vivió solamente cuando tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, cuando el Espíritu de Dios vino al corazón de Pablo a llenar el vacío que estaba dentro de él y a darle orientación de vida, dirección de vida, propósito de vida. Pablo se enfocó, fue perseverante en cumplir ese propósito. Pablo fue disciplinado. Pablo ahora ya decía que ya no vivía para sí, ahora vivía para el propósito que Dios lo había creado, y decía incluso, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo había encontrado su propósito, y cuando vemos la historia de muchos personajes en la Biblia, nacieron con un propósito, y ese propósito se clarificó cuando Dios vino a sus vidas, cuando el Espíritu Santo entró dentro de ellos y les dio dirección, les dio sentido. Asimismo, cada uno de nosotros nació por la voluntad de Dios, con un propósito. Como les dije, nacimos en un hogar, en una familia. Nacimos con una raza, con unas características. Nuestra genética es una genética que Dios destinó que fuese de esa manera.
y nosotros mismos debemos reorientar nuestro propósito de vida, todas las cosas que habíamos planificado. Nosotros tenemos que de alguna manera alinearlas a la voluntad de nuestro Padre eterno. Y cuando el Señor venga a nuestra vida, o cuando viene el Señor a nuestra vida y permitimos que el Espíritu de Dios nos guíe, entonces, si nos alineamos de verdad, vamos a permitir que nuestra vida tenga dirección, tenga el sentido correcto, porque estamos haciendo ahora la voluntad del que nos creó. Toda la vida estuvimos haciendo nuestra propia voluntad. Toda la vida estuvimos persiguiendo nuestros propios sueños y todos sabemos que cada uno de nosotros tenía un vacío. Ese vacío solamente se llena con Cristo Jesús. Cuando llenamos ese vacío con Cristo Jesús y permitimos que Él oriente nuestras vidas, entonces estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Imagínense ustedes, si nosotros tenemos un televisor que fue creado para transmitir imágenes, pero lo tenemos como adorno, ¿ha cumplido su propósito? Por supuesto que no. Si tenemos una escoba, pero la usamos para guindar ropa, ¿ha cumplido su propósito? Por supuesto que no. Pudiera ser útil en ese aspecto. Pudiera ser que nosotros coloquemos de repente una lámpara para hacer adorno, pero la lámpara, el propósito para el cual se creó fue para alumbrar de la misma manera. Cada ser humano, mientras no esté alineado con el propósito de su creador, no está cumpliendo el propósito de vida, de existencia en esta tierra. Cada uno de nosotros debe considerar que tal vez la vida que está llevando no es la vida que su creador le había determinado vivir. Y es triste que cuando lleguemos a cierta edad nos demos cuenta que vivimos una vida y desperdiciamos nuestra vida, que vivimos una vida y no la vivimos de acuerdo a la voluntad del Creador, y que aparentemente alcanzamos el éxito, pero que realmente nunca vivimos para el propósito para el cual fuimos creados. Por eso es que necesitamos alinearnos con Dios. Cuando vemos el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 16, nos encontramos que la palabra del Señor dice que en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Dice todo, absolutamente todo fue creado en Él o por Él y para Él. Entonces, si todo fue creado por Él y para Él, entonces nuestras vidas necesitan alinearse a la voluntad de ese Creador. Y esa voluntad, una vez que la encontramos en nuestras vidas, entonces si aplicamos lo que nos han dicho los libros de autoayuda, lo que nos ha dicho Hollywood, lo que nos ha dicho todos los demás, que se ve muy bien y aparentemente es aplicable, debemos pensar en ese propósito que Dios destinó para nosotros. Debemos definir, aclarar esos valores del reino de Dios en nuestras vidas, trazarnos las metas de acuerdo a la voluntad del Padre, utilizar los dones que Dios nos colocó, los talentos que Dios nos colocó para cumplir ese propósito, apuntar hacia la cima, como decía Pablo, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Si somos disciplinados, si somos perseverantes, si creemos que nosotros, Dios nos colocó en esta tierra con ese propósito y lo perseguimos, guiados por el Espíritu Santo, y nunca nos rendimos, entonces vamos a vivir vidas tan extraordinarias como las que vivió Jesucristo, como la que vivió Pablo, como la que vivió cada uno de los apóstoles, porque para eso fuimos llamados, para vivir vidas extraordinarias que lleven gloria y honra al nombre de nuestro Padre Celestial. Yo espero que este tema, que me parece por demás interesante porque le da dirección, le da sentido, le da razón a nuestra existencia, usted lo pueda interpretar, entender en su vida y volver su corazón a Cristo Jesús, porque por allí comienza, porque nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Y cuando usted comience a alinear su vida, entonces estoy seguro que el propósito de Dios en usted se va a clarificar. Y una vez que se clarifique, entonces usted podrá comenzar verdaderamente la carrera que tiene que ver con el propósito de vida aquí en la tierra. Todo cobrará sentido. La pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida
se va a completar y entonces como todo cobrará sentido, entonces usted va a afectar positivamente a otros y va a ser una influencia maravillosa para que otros también entiendan para qué nacieron, por qué están aquí en esta tierra, cuál es el propósito de su existencia, que solamente se encuentra no en nosotros, sino en el Creador. Que el Señor les bendiga grandemente. Ojalá que esta enseñanza, que esta reflexión llegue profundamente a su vida y lo afecte para bien, porque Dios, el Señor, ha venido a nuestras vidas para que tengamos vida y vida en abundancia. Y es más alto, más grande ese propósito de lo que nosotros nos imaginamos. Que el Señor les bendiga poderosamente. Hasta otra oportunidad. Durante este mes de septiembre hemos escuchado sobre este tema del propósito y la verdad es que ha sido interesante cómo el Señor ha llegado a nuestras vidas a través de este tema para recordarnos nuestro verdadero propósito. Y para nosotros también es importante que ustedes lo entiendan y que lo reciban y lo aprecien ahí en su casa. Nosotros queremos saber qué opinas al respecto y por eso te invito a hacer uso de nuestra cajita de comentarios acá abajo, que nos escribas y nos comenten qué les pareció este tema, qué van a hacer de ahora en adelante, como lo he venido diciendo durante estos últimos domingos, porque nosotros estamos interesados en saber qué opinan ustedes, cómo han recibido este mensaje. Estamos para leerles, estamos para responderles, y si no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas. Es muy sencillo, le das acá al botón donde dice suscribirse, el botoncito rojo, y luego le das a donde está la campanita para activarlo, las notificaciones para que YouTube le avise cuando tenemos nuevo video. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mía Sol de Justicia, en Facebook e Instagram. Como siempre les decimos, la bendición del Eterno repose sobre su vida para guardarle, cuidarle y prosperarle. Y no lo olvide, el reino no se detiene.